Bueno, vamos al grano, ¿vale? Para que el tiempo nos alcance. El tiempo por estos medios es como en la radio y la televisión, se va súper rápido. Uno cree que no, pero se va muy rápido. Sobre todo por la dicha de encontrarnos, por el sabor que da el hecho de ver caras y de conectarnos y de sentir que en nuestro contexto del hogar no estamos solos, que hay una iglesia enorme que está conectada, que está unida y que bueno, eso nos llena de esperanza y de fuerza, ¿no? Les doy la bienvenida a todos y bueno, arrancamos. He preparado unas diapositivas y voy a compartir la pantalla, así que bueno, espero todos puedan ver la pantalla y podamos desde ahí visualizar un poquito mejor lo que hoy les quiero compartir. Ok, perfecto. Les planteo esta noche dos cosas. Uno, un poco qué es Renova. Segundo, les planteo de dónde se originó. Eso va a ser muy breve como a manera de introducción, pero después les voy a invitar a que miremos cuál es la propuesta propiamente apostólica que tiene Renova Más para los líderes en el mundo entero. Como anticipo y como aclaración, les tengo que decir que la invitación de hoy es una invitación abierta y libre. Renova no es un movimiento, por lo tanto, no te estamos influenciando para que tú pertenezcas a una estructura de un movimiento, sino que Renova es una red de líderes, es una estrategia de evangelización que ofrece herramientas a los líderes de todos los movimientos y de todas las parroquias para que ayudemos, pues, a nivel personal, por supuesto, a orientar, a guiar, a facilitar la vida nuestra y de nuestras familias en términos espirituales, en términos de fe, pero a nivel apostólico y eclesial, para capacitarnos, para ayudar también, fortalecer nuestro liderazgo, pero también para ayudar en la acción pastoral de conjunto en las parroquias, en las diócesis, etcétera. Así que usted, le agradezco por estar acá. La amistad nos une, pero también el interés de inspirarnos y de formarnos en el Señor para ejercer un servicio mejor, por supuesto, para vivir y construir y administrar la vida mejor, pero también para adquirir herramientas para servir mejor. Así que bueno, ya cerrando ese paréntesis, esa pequeña aclaración, bienvenidos. Ojalá todas estas herramientas que hoy vamos a compartirles a ustedes, que es la visión, la esencia de esta experiencia de evangelización, les sea de mucho provecho. He llamado esta noche Renova Más como una estrategia de liderazgo y de evangelización. Mm, Nosotros, como iglesia, todos nosotros que somos parte de la iglesia, que somos miembros de esta gran familia, tenemos tres desafíos fundamentales. Esto, los que estamos más metidos un poco en términos pastorales, en términos eclesiales, va a ser un poco muy conocido, muy conocido el lenguaje, etcétera, porque pues estamos en este mundo y sabemos lo que tenemos y lo que nos falta, ¿no? Tenemos nosotros tres desafíos y por eso Renova se constituye en una inspiración del Espíritu Santo, en un regalo de Dios para la iglesia y para todos nosotros, para los laicos, para todos los que amamos ser cristianos católicos y que amamos vivir en Jesús y caminar con Él y crecer y madurar en Él, pero también servir en la iglesia. Tenemos tres desafíos de transformación, de reinventarnos, y es uno, cambiar lenguajes en nosotros y en nuestra iglesia. Lenguajes, lenguajes ambiguos, por unos lenguajes mucho más humanos, mucho más cercanos, mucho más orientativos, mucho más parecido al Papa Francisco. Ustedes saben que el lenguaje de Francisco conectó muy bien con esta generación, con la iglesia, conectó, bueno, con algunos que se resisten, muchos que se resisten no, pero con la mayoría de las personas el lenguaje de Francisco, el lenguaje del Papa Francisco conectó por ser tan cercano, por ser tan humano, por ser tan real, por ser tan solucionador de conflicto, ¿no? El lenguaje del Papa Francisco es muy cercano. Así que ese desafío lo tenemos todos nosotros, cambiar las formas de hablar de Dios, la forma de expresarnos frente a nosotros, de la vida, frente a la fe, frente a los procesos de educación de la fe, frente a la iglesia. Siempre necesitamos cambiar lenguaje. Ese es el primer desafío. El segundo desafío que tenemos todos es, y ya hablo un poco en términos individuales, pero también en términos pastorales, de cambiar e innovar nuestros métodos, ¿no? Las formas como hablamos, como llegamos a la gente, las formas como transmitimos el mensaje, las formas como generamos y articulamos estrategias y planes
para llegar a los jóvenes, para llegar a los niños. No es lo mismo hablarle a mi mamá que hablarle a mi hermano, no es lo mismo hablarle a mi hermano que hablarle a un amigo, no es lo mismo hablarle a un amigo cercano que a un compañero de la universidad. Y siempre nosotros necesitamos estar cambiando los métodos o tener en pedagogía. Es sabio el hombre, y lo dice el Evangelio, es sabio el hombre que tiene en su maleta de pedagogía muchos elementos de tal forma que los pueda aplicar. Con los niños se hace niño, con los jóvenes se hace jóvenes, con los grandes con los grandes se hace grandes, ¿no? Y bueno, ese es el segundo desafío. El tercer desafío es inspirar a la gente, es decir, evangelizar con la vida, es decir, tener una vida que inspire a otros, que, que apasione a otros, que inspire a otros, que llene de fuerza a otros, de ganas, de ánimo. Ese es el tercer desafío. Así que bueno, con esos tres desafíos iniciamos. ¿Qué es Renova? Para algunos es muy familiar ya esto. Yo voy a insistir siempre en que Renova no es un movimiento al cual estamos invitando a que usted haga parte, ¿no? Usted hace parte de un movimiento, usted hace parte de una parroquia, se identifica con una experiencia grupal eclesial y está súper bien, está genial, pero ahí dentro de esa experiencia que usted vive, a la que usted pertenece o que usted está incluido, pues puede usted renovar a partir de estas experiencias que el Espíritu Santo suscita y de todas estas herramientas, pues va dándole a ustedes un bagaje y unas herramientas, por supuesto, para ir renovando y para ir fortaleciendo su ser allí en su realidad. ¿Qué es Renova? Renova es una experiencia transversal de evangelización que se incluye dentro, transversal a los planes de evangelización parroquial, diocesano, arciprestal. Es decir, la iglesia tiene planes de evangelización. En todas las jurisdicciones eclesiales hay planes, las diócesis, la arquidiócesis tienen planes. Aquí donde yo vivo, que es la diócesis de Engativá, donde pertenecemos algunos de los que estamos en el grupo y pertenece el padre Ricardo, la diócesis de Engativá tiene un plan que se llama Plan Samaritano. Y la arquidiócesis de Bogotá tiene otro plan, y así sucesivamente muchas diócesis tienen planes de evangelización. Y bueno, nosotros no queremos llegar a suplantar los planes de evangelización existentes. Queremos ser una estrategia, una experiencia transversal dentro de esos planes. La estrategia, o sí, la experiencia, su foco, su objetivo es renovar, fortalecer el liderazgo de los laicos, para que descubran su vocación y sean capaces de usar sus talentos y carismas en un servicio de misión permanente. Renova es para toda la iglesia. Mira, nosotros nos hemos dado cuenta, y por supuesto muchos de ustedes también se han dado cuenta, el padre se ha dado cuenta, que en el entorno parroquial y en el entorno de la vida, en las familias mismas, en la cultura, en la sociedad, carecemos de líderes, y hablo en términos humanos y espirituales, que quieran realmente donarse y entregar todo su ser, sus carismas, sus dones por el bien común. Pero en el entorno de la evangelización, en el entorno de las parroquias, nosotros nos damos cuenta que carecemos de muchos agentes de pastoral, de líderes auténticos, apasionados por Jesús, con una experiencia de encuentro con Él, con una experiencia de conversión, con una experiencia de crecimiento y maduración en Jesús, que realmente tengan autonomía y que estén empoderados en torno a las parroquias. Yo conozco parroquias en la que solamente está el padre, unos 4 catequistas y algunos funcionarios de la parroquia. Pues esa parroquia necesita agentes de pastoral, es decir, laicos, líderes, que tengan la autonomía de generar, junto con el párroco, en comunión, por supuesto, con la iglesia, procesos de evangelización, de inspiración, de ayuda a los demás, ¿de acuerdo? Entonces, Renova es básicamente una experiencia que quiere ayudar, apoyar, fortalecer los planes de evangelización. No quiere suplantar nada, sino más bien quiere llegar al lugar, a la jurisdicción eclesial y a la vida misma, para inspirar, para fortalecer los carismas, para ayudar a que las personas se empoderen en su liderazgo y bueno, puedan servir mejor. Rápidamente, no se los voy a leer todo, pero ¿de dónde proviene? ¿Cuál es el origen? Proviene de gente que ha tenido un encuentro personal con Jesús. La experiencia no viene de una institución determinada, rígida y qué sé yo,
estructurada, no. Esta experiencia viene de gente que se ha encontrado con Jesús y que en ese deseo en esa inquietud como líderes, como discípulos de Jesús, que han aceptado esa opción de discipulado de Jesús, pues quieren aportar a la evangelización de la iglesia, a la evangelización de sus comunidades, a la evangelización de sus familias, etcétera. El punto de partida es jóvenes líderes en Argentina con Cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco, que se desafían a no solo hacer eventos masivos de evangelización, sino a generar una estrategia que articule los eventos y que articule los encuentros, los eventos de alto impacto y que genere todo un proceso de continuidad. Es una experiencia del Espíritu Santo, surge del Espíritu Santo, de gente enamorada de Jesús y de gente queriendo hacer algo más por la iglesia, ayudando, generando. Quizás para muchos de ustedes ustedes pueden decir, no, eso está en Aparecida. Sí, esto está en Aparecida, porque la iglesia es maestra y en la tradición nos va enseñando. Esto es muy parecido con Evangelio Nuntiandi, que es uno de los documentos de la iglesia de Pablo VI, en el que señala la evangelización. Sí, es de la iglesia. Usted puede decir, esto se parece mucho a Evangelii Gaudium. Sí, esto tiene que ver con eso. O sea, no es nuevo en la medida de que está enraizado en los documentos de la iglesia, en lo que los papas nos han dicho, pero también es una inspiración del Espíritu Santo que tiene una gran carga de creatividad y de renovación. Y bueno, surge como un instrumento pastoral para apoyar a la iglesia. Por ahí hay unas fotitos que yo les estoy compartiendo ahí como para, decimos en Colombia, chicanear para los que están de fuera conectados. Unas fotos de algunos encuentros, estuvimos con el Papa mostrándole pues la estrategia, la línea de liderazgo, pero también la línea de metodología pastoral. Bueno, vale decir aquí que el Papa Francisco nos acompaña con su oración, nos acompaña realmente, presencialmente, porque nos escribe, les escribimos, estamos hablando de los líderes pues cercanos a él. Y bueno, una grandísima bendición poder tener el acompañamiento de su santidad en este rollo tan maravilloso que es la evangelización. Ahí está, Panamá estuvimos, en Roma estuvimos, bueno, aquí en Bogotá ya hemos hecho varias cosas y aquí cabe decir también que el obispo que nos acompaña, que está como pastor, siempre me pone mensajes, me dice los acompaño, etcétera, es Monseñor Elkin Álvarez, el secretario de la Conferencia Episcopal, y por supuesto tenemos la dicha de tener al padre Ricardo Ruiz, que nos acompaña esta noche en la reunión, que bueno, es una bendición tenerlo, padre, acá y contar con su oración y contar también con su parroquia, donde estamos ya realizando, ya habíamos iniciado el proceso de formación, pero bueno, por todo este tema de la restricción de la pandemia, lo suspendimos un poco, bueno, y ya lo reactivaremos, ya nos habíamos encontrado con alrededor de 42 líderes de la parroquia y bueno, bendito sea Dios por eso. En términos institucionales, Renova Más también se constituye como una red de líderes inspiradores, laicos, misioneros que propenden por la evangelización. O sea, usted desde su movimiento, desde su parroquia, desde su comunidad, usted puede tener las herramientas de Renova Más para ayudar a su comunidad, para ayudar a su parroquia. Le va bien a todos, esto nos va bien a todos. Repito, la intención no es captarlos a ustedes, no estamos haciendo un proselitismo religioso para captarlo y ponerlo dentro de las líneas pues, de un movimiento, no. Nuestro principal deseo es inspirar líderes, darles las herramientas que tenemos, que el Señor va suscitando en el camino, y bueno, para que ustedes se llenen de más pasión por Jesús y de más pasión por la evangelización. Renova es una experiencia pedagógica de apostolado de conjunto, integral, de continuidad, que busca llegar a toda la iglesia global desde las parroquias. Eso es lindísimo. Así que la intención es la intención es conectar cada vez más líderes que quieran desde su realidad, desde su propia experiencia parroquial, de movimiento, etcétera, puedan tener esta experiencia de Renova Más. Aquí en Bogotá y en varios lugares como la diócesis de Yopal, aquí en Colombia, hay muchos líderes que nunca han perdido su identidad desde su movimiento, desde su parroquia, y que están recibiendo esta herramienta
Renova Más para sus vidas y para su quehacer pastoral, ¿no? Mire, aquí hay algo muy importante que les quiero compartir y esto a mí me inspira muchísimo. Se los compartí en algún momento en uno de los entrenamientos al equipo de líderes de la parroquia Santa Ángela Merici, la parroquia del Padre Ricardo, se lo compartía y eso me llena de muchísima alegría compartirlo esta noche porque creo que es una visión auténtica de lo que nosotros debemos considerar como evangelización. La evangelización, y aquí voy a tomar una figura muy sencilla, la evangelización es como la pedagogía del agricultor, que ustedes lo van a encontrar en Isaías 5, capítulo 5, versículo 1, en la parábola de la viña de mi amigo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las etapas de una siembra? El agricultor lo primero que hace en su primera etapa es labrar, o mejor, preparar la tierra, limpiarle los escombros, nutrirla, ponerle agua, echarle nutrientes a la tierra y poner la semilla. Esa es la primera etapa. Eso nosotros lo determinamos en la iglesia en términos pastorales como la iniciación, es decir, el querigma, un encuentro personal con Jesús, un proceso de iniciación. Pero después el agricultor ya no deja la planta ahí, sino que la cuida para que no se la vayan a pisotear, la sigue nutriendo, la sigue podando. Eso se llama etapa del cultivo, que también ahí, por supuesto, en Isaías 5.1 ustedes lo van a encontrar, esa pedagogía. Y después ya, cuando la planta crece y madura, por supuesto que vendrá la cosecha, es la tercera etapa. Ese es, en términos generales, ese es el camino de la evangelización y es el camino que nosotros deberíamos tomar para evangelizar a mi esposa, para evangelizar a nuestros hijos, para evangelizar a su esposo, para evangelizar a sus comunidades. Y me acuerdo de una frase, de una palabra muy linda del padre Fidel Oñoro en una de las capacitaciones que yo estuve con él, que decía que uno de las virtudes del evangelizador es saber dónde arranca con un discípulo y a dónde lo lleva, ¿no? Es decir, saber de la A a la Z por dónde voy educando a mi hijo en la fe, por dónde voy educando a mi esposa, al esposo, a mi familia, a mi gente, a mis feligreses, a la gente de manera completa, ¿no? Eso no quiere decir que unos se dediquen a sembrar, por supuesto. Hay mucha gente que se dedican a sembrar, a hacer retiros de iniciación, a hacer retiros, a hacer predicación de motivación, de inspiración, de iniciación, pero hay otros que también nos dedicamos a la parte formativa, a la parte de crecimiento, a la parte de maduración, como por ejemplo Ricardo Pinzón, que está en este lugar, que es uno de los líderes y de los líderes insignes aquí en Bogotá de la Renovación Carismática Católica y que también está vinculado con la experiencia Renova Más y que nos apoya. Y se dedica mucho, Ricardo, perdóname que lo tome ahí como ejemplo, pero es válido, hermano, darle gloria a Dios por tu vida y por tu ministerio. Se dedica mucho a la formación del liderazgo, a la formación de la maduración en la fe de gente que ya ha caminado, así como nosotros. Nosotros ya tenemos un camino, una experiencia de iniciación, pero necesitamos también entrar en una etapa de cultivo, es decir, de formación, de maduración, de crecimiento. Que el Señor nos dé la gracia de comprender esto. Vea, 3 palabras fundamentales en los procesos, en este proceso y en los procesos de evangelización que debemos tener en cuenta. 1 es la integralidad de la acción. 2 es la continuidad de la acción y 3 es la cobertura de la acción. Esas son las 3 palabras. 1, la integralidad de la acción. 2, la continuidad de la acción y 3, la cobertura de la acción. Es decir, la propuesta de nosotros, por ejemplo, con el padre Ricardo y con los líderes de la parroquia Santa Ángela Merici es formar un equipo grande, un equipo sólido de líderes con los elementos integrales propios de la evangelización. Es decir, renovar en ellos el querigma, su arraigo comunitario y eclesial, su liderazgo, su discipulado, y en esta formación involucrar lo tecnológico, lo cultural, las pedagogías nuevas, las comunicaciones nuevas, etcétera. Es decir, la propuesta nuestra es que agarremos todos los medios para evangelizar cada vez mejor, ¿de acuerdo? Y por supuesto, la intención es que
haya una continuidad, es decir, que generemos un proceso, un plan, una estrategia. Después de que el equipo esté formado, haya una continuidad, es decir, una generación de arraigo entre las personas que participen de esta estrategia. Si lo hablamos de manera particular, en la evangelización podríamos decir, yo evangelizo a mi hijo, por ejemplo, mi hijo Santiago tiene 19 años, evangelizo a mi hijo y yo lo inicio a él, pero lo inicio en una evangelización integral, es decir, involucro todos los elementos, no solamente lo bíblico, no solamente lo psicológico, no solamente lo humano, no solamente lo tecnológico, sino todos los elementos que me ayuden a mí para ayudarlo a él y que él también se ayude para que él sea evangelizado integralmente. Pero yo, como responsable de su evangelización, lo inspiro para que él se vincule comunitariamente y eclesialmente se sienta perteneciente a y que él mantenga una continuidad. Y por supuesto, este plan lo que quiere es llegar a más personas. Es decir, este plan, ahorita lo vamos a ver en sus mapas, quiere llegar a más personas, quiere generar eventos de alto impacto para llegar a muchas más personas y con todas esas personas que sean tocadas, inspiradas, pues se pueda generar también arraigo y pequeñas comunidades, que es lo que anhelamos nosotros. Así que estas tres palabras son fundamentales en la evangelización individual, pero también en la evangelización, en la pastoral de conjunto. Integralidad, es decir, involucrar todos los elementos. Segundo, continuidad, es decir, a veces a nosotros nos cuesta hacer seguimiento, hacer pastoreo, hacer una comunicación continua para no perder la vinculación con las personas, para seguir animándoles, etcétera. A veces nos cansamos de los procesos, pero los procesos son una grandísima bendición. Luego ya les compartiré un modelo de camino con Jesús que me parece que es extraordinario porque eso nos anima. Y cobertura, es decir, cada vez llegar a más personas, no contentarnos con lo que ya tenemos a nivel familiar y a nivel eclesial, sino siempre llegar a más, ir a más, inspirar a más, llamar al que no hemos llamado, inspirar al que no hemos inspirado, llevarle un mensaje al que no le hemos llevado. Así, bueno, ese es nuestro desafío, ¿no? Nuestro desafío grande. La Iglesia nos propone 4 elementos fundamentales. El Concilio Vaticano II nos lo señala y la Iglesia nos lo señala. A nosotros en la evangelización nos piden que articulemos 4 elementos. Primero, el elemento del querigma, es decir, el primer anuncio, el anuncio de Jesucristo. Segundo, la vida de comunidad, la coinonía, y dentro de la coinonía, es decir, dentro de la vida comunitaria, la vida de la liturgia, es decir, la vida sacramental, etc. Ese es el orden que le damos en los procesos. Y la diaconía, es decir, la misión. Nosotros le incorporamos un elemento que me parece fundamental, que es el discipulado. Así que el Renovo Más se sustenta, las 4 bases fundamentales de Renovo Más para todos los líderes del mundo y para todas las acciones de evangelización tienen que ver con estos 4 pilares. Son las 4 llantas del carro, que sostienen y que echan a andar el carro, los 4 remos de la barca con la que nosotros empujamos, remamos hacia adelante la barca, las 3 columnas fundamentales del quehacer evangelizador nuestro particular, pero también eclesial, ¿no? Primero es el de generar anuncio querigmático. Nosotros deberíamos ser, y esto se los comparto con mucha alegría, deberíamos ser un querigmandante, es decir, deberíamos en nuestros labios, en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, en nuestra personalidad, en todo lo que hagamos, deberíamos estar anunciando la vida de Dios. Es decir, el amor de Dios Padre, la salvación de Jesucristo, una vida de transformación, de conversión, una vida de efusión de Espíritu Santo, una vida fructífera. O sea, nosotros deberíamos ser todos si maduramos en Cristo, si crecemos en Él, si vamos caminando adheridos y permaneciendo en Él, deberíamos ser unos querigmas andantes, ¿no? El querigma no es solamente un texto que se transmite, un concepto que se transmite, sino principalmente es una experiencia. Por eso el Papa Francisco, Aparecida, en el numeral 278 de Aparecida, nos habla de que el camino discipular empieza con un encuentro con Jesucristo, es decir, con una experiencia amorosa con el Padre, con un encuentro personal con Jesús. Ese es el primer elemento fundamental. El segundo elemento es que todos nosotros, todos, evangelizadores, sacerdotes, obispos, todos,
deberíamos sentir un arraigo por nuestra iglesia, un arraigo comunitario. Ese es el segundo pilar. Es decir, sentir gusto por juntarnos con la otra gente, sentir gusto por pertenecer a esta gran familia, sentir gusto y pasión y deleite con el hecho de pertenecer a una comunidad, de pertenecer a una parroquia, de pertenecer a una diócesis, de saber que hay un obispo que es mi pastor de esta jurisdicción. Es decir, un gusto deberíamos nosotros fortalecer, suscitar un gusto por el arraigo, por la vida comunitaria, por la vida de la coinonía, por la vida de la familia, ¿no? Yo espero que el Espíritu Santo nos hable en este momento y que nos inspire en este instante para renovar en nosotros el deseo de seguir haciendo parte de esta gran familia, la Iglesia Católica. Y sentirnos parte como familia católica, pero también sentirnos parte en esta gran familia humana. Recuerden que en estos días hay una gran controversia por el tema de la oración que se hizo ahora el 14 de mayo por el fin del COVID. Señalan al Papa de que él está haciendo todo un sincretismo y está vinculando muchas religiones paganas, etcétera. No, el Papa está diciendo somos humanos y como humanos nos podemos vincular para orar al mismo Padre y como humanos nos podemos solidarizar unos con otros, cuidarnos unos con otros y cuidar la casa común en estos días de auge del aniversario quinto de Laudato Si. Como familia humana podemos solidarizarnos, colaborarnos y trabajar por el bien común, pero como iglesia también debemos sentirnos parte de una iglesia, ¿no? Hay muchos católicos que son católicos bautizados y pertenecen a comunidades, pero no se sienten arraigados, no sienten el amor por su párroco, por su obispo, por sus hermanos, por su gente. Y para la muestra un botón, muchas personas de estas van a la misa los domingos y sienten fastidio por las otras personas que están en su entorno, ¿no? Así que bueno, ese es un pilar fundamental que nosotros queremos promover, que queremos impulsar en este proceso. El tercero es generar líderes, liderazgo, discipulado, pero en un enfoque discipular misionero como nos lo señala Aparecida. Este es el tercero. Les decía al comienzo que estamos necesitados de líderes que amen a Jesús, que se apasionen por Él y que amen a la iglesia y quieran trabajar autónoma, creativa y de manera empoderada dentro de los planes de evangelización, pero también dentro de su función como bautizado, sacerdote, profeta y rey, como evangelizador. Así que esta invitación es a que usted se reafirme como discípulo misionero de Jesús en su relación con Él, pero también que usted se vaya empoderando en su liderazgo de tal forma que usted genere un impacto en su entorno, con su gente, con sus amigos. Usted puede evangelizar, por supuesto, y vincularse a los planes y a las estrategias pastorales, parroquiales, diocesanas, arquidiocesanas. Pero antes que eso, usted necesita convencerse, si está bien dicha la palabra, creerse que usted es sacerdote, profeta y rey, bautizado, discípulo misionero de Jesús, que eso es lo que nos recuerda Aparecida, Papa Francisco, Benedicto XVI, desde el 2007 que surge este documento de Aparecida. La iglesia y toda la iglesia, todos los bautizados debemos recordar que por mérito del bautismo nosotros somos, además de sacerdotes, profetas y reyes, somos discípulos misioneros de Jesús y que podemos llegar a hacer vida para otros, ¿no? Para que los pueblos en Jesús tengan vida. Ok, y lo último es nuestro anhelo y nuestro pilar cuarto fundamental es la revitalización pastoral, el envío misionero desde los carismas, es decir, lo decíamos al comienzo, conceptuando la estrategia, el concepto de la estrategia es inspirar a laicos, inspirar a católicos y laicos católicos que quieran identificarse como tal, como discípulos misioneros de Jesús, descubran sus carismas y los pongan al servicio de la misión permanente en la iglesia. ¿De acuerdo? Esos son los 4 pilares. Ok, voy a llegar a la parte final de lo metodológico, de la esencia de la propuesta de Renova y ya paso al tema del liderazgo, de la propuesta de liderazgo, que es lo que vamos a desarrollar. Nosotros, como estrategia Renova Más en el mundo entero, en lo metodológico, proponemos este camino de articulación pastoral, por así decirlo. Esta estrategia tiene 4 pasos. Memorícenlo porque no es solamente una estrategia metodológica y ya.
Vea, a mí, ¿por qué me gusta tanto? Cuando llegó Renova Más a Colombia, que fue a través de Diego Solano de Argentina y Andrés Castillo de Argentina, los dos fundadores y los dos amigos de Francisco con quienes hemos hecho crecer todo esto desde Colombia también, y todo esto ha crecido también con ellos. Eh, yo les decía a ellos que a mí me impactó desde el comienzo la sencillez de los pasos. Muchos de ustedes conocen estos pasos porque han leído, se han formado en estrategias pastorales, pero a mí me parece que estos 4 pasos no solamente comprenden una estrategia pedagógica para aplicarla a una parroquia, sino que hace parte de la pedagogía que yo debo usar para evangelizar a los míos, para evangelizar a la gente. Es el primer paso, que es lo que vamos a empezar a hacer en estos espacios los viernes y que hacemos, por supuesto, en los entornos parroquiales, como ya lo hemos hecho en la parroquia San Anselmo con líderes juveniles y en la parroquia Santa Ángela Mérici con 42 líderes. Algunos de ellos están acá en esta reunión, en esta conexión, en esta plataforma. 4 son los pasos. El primer, lo voy a describir rápidamente. 4 son los pasos. El primer paso tiene que ver con la formación, con el entrenamiento de líderes, con unos componentes específicos que tienen ciertos grados de creatividad y de innovación para ayudar a los procesos evangelizadores. Entonces, la primera etapa que nosotros planteamos en la estrategia es que se capaciten líderes en torno a las parroquias o que nos capacitemos nosotros como líderes en aspectos fundamentales para la articulación de una propuesta, una estrategia evangelizadora. Eso es lo primero. Segunda etapa, esa es la segunda etapa. Después de que un buen equipo de líderes estén formados en torno a la parroquia, nosotros le decimos al párroco: padre, vea, ya hay un equipo de líderes formado y nosotros queremos evangelizar. Segundo paso es: generemos un evento de alto impacto querigmático. Es decir, generemos un evento de alto impacto querigmático que tenga que ver con un campamento, con un retiro, con un gran concierto, donde involucremos muchas personas para que se encuentren a través del anuncio querigmático con Jesús. Y a partir de esa experiencia, lo voy a hacer muy breve para darle un poquito de fuerza al tema, a la primera etapa. Cuando hacemos el evento de impacto, nosotros generamos toda una conexión con esas personas que participan en ese evento, que se inspiraron, que tuvieron un encuentro personal con Jesús, se apasionaron, y esas personas que van a un encuentro, a un retiro, siempre salen con el deseo de pertenecer, de seguir aprendiendo, de servir a otra gente, porque eso es lo que suscita el encuentro con Jesús. Lo que suscita una efusión de Espíritu Santo es que nosotros salimos con ganas de devorarnos el mundo, de anunciar, con ganas de pertenecer, de hacer, pues, de vincularnos eclesialmente, de aprender más, de servir. Y a veces nosotros como iglesia, en los métodos, no canalizamos eso, sino que dejamos que la gente, dejamos a la gente solamente con el evento de iniciación. Y lo que nosotros anhelamos y que promovemos es que a partir de los eventos de alto impacto, es decir, una persona que va a un retiro de iniciación, a un retiro querigmático, a un campamento en el que se encontró con Jesús, debemos ayudarlo, acompañarlo para que, primero, no se le baje la pasión y las fuerzas, y segundo, se vincule. Y entonces nosotros proponemos en la tercera etapa unas pequeñas comunidades de base o cenáculos de oración, pequeñas comunidades como nos lo plantea Aparecida, nos lo plantea la iglesia en su metodología, ¿vale? Pero son comunidades con 3 componentes fundamentales. 1, fortalecimiento de espiritualidad. 2, formación en un enfoque discipular. Y 3, que esas comunidades empiecen a servir prontamente, que no esperen un montón de tiempo adelante hasta que no se formen y estén súper requete contracapacitadas, sino que empiecen a generar planes de servicio desde pequeños, medianos y grandes y a corto y largo plazo, pero que empiecen a servir, porque el Papa Francisco nos dijo que una persona que se encuentra con Jesús no tiene que esperar un montón de tiempo para formarse y capacitarse y ahí sí empezar a servir. No, la persona que tiene un encuentro para servir canalice sus carismas, sus talentos y sus dones y póngalos al servicio de la comunidad desde ya. Entonces nosotros creemos que la tercera etapa es generar con esas personas que fueron impactadas en el evento querigmático, generar pequeñas comunidades, formarlas, por supuesto, pero que empiecen a servir para que su comunidad sea una comunidad viva, una comunidad con propósito, una comunidad
fortalecida en la fraternidad, pero también en la formación en la espiritualidad. Y por supuesto, la cuarta etapa sería que esas pequeñas comunidades ya empezaran a servir, hicieran un acto de consagración y empezaran a servir. Básicamente, estos son los 4 pasos. Les dije, ¿cuál es la visión global que tenemos? La visión global es, les dije estas 3 cosas, son fundamentales que las recordemos. 1, integralidad, continuidad y cobertura, es decir, que lleguemos a más personas. Les he dicho los 4 lineamientos pastorales que deben ser conocidos por todos nosotros, por las comunidades, por los sacerdotes, por los obispos, por los evangelizadores, por todos deberíamos conocerla, ¿de acuerdo? Para que tengamos claridad de qué es lo que nosotros tenemos que generar en los procesos de evangelización. Y he hablado de la metodología que nosotros planteamos como Renova Más para todas las parroquias en el mundo entero. Hasta ahí es lo que constituye básicamente lo metodológico, ¿vale? Listo. Un elemento fundamental, un elemento esencial, un elemento de iniciación dentro de lo que proponemos nosotros como líderes católicos es generar una preparación continua, integral de la formación del liderazgo, ¿de acuerdo? Vea, y en este aspecto yo quisiera recordarles, porque esa manera de recordatorio, ustedes muchos ya lo han escuchado por las homilías, por las formaciones que tienen, pero nosotros y el crecimiento que Jesús nos invita a tener en la espiritualidad, pero también en lo humano, pero también en el quehacer, en el emprendimiento, en lo familiar, en lo social, etcétera, debe ser integral, ¿de acuerdo? Nosotros, y ahí hay 2 citas bíblicas fundamentales que creo que es importante que las tengamos. Lucas 2:52 y Primera de Tesalonicenses 5:23. En la pedagogía, en la educación, en la evangelización, en el acompañamiento, en todo lo que tenga que ver con el abordaje del ser humano, es un fiasco pretender disociar al ser humano, los contenidos aplicados educativos al ser humano y la pedagogía. Es decir, lo voy a expresar de manera positiva. Los seres humanos, como somos integrales, cuerpo, alma y espíritu, como la santidad nos lo dice Lucas 2:52, Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Ahí está el principio filosófico de Aristóteles de cuerpo, alma, espíritu, y de San Agustín, por supuesto, ¿cierto? Pero está en el modelo de Jesús. Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y los hombres. Es decir, crecía en la integralidad, cuerpo, alma y espíritu. Y Primera de Tesalonicenses 5:23 nos va a decir, el Dios de la paz te santifique en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Cuando nosotros hablamos de liderazgo integral, estamos hablando de todos los elementos que comprenden al ser humano y que pueden ser aplicativos a él. Dígase de lo humano propiamente, lo psicológico, dígase, perdón, de lo espiritual, dígase de lo pedagógico, dígase de lo tecnológico, de lo artístico, de lo cultural. Hay personas que chocan, y dentro del ámbito católico hay personas que chocan con el tema del liderazgo. Dicen, no, nosotros debemos llamarnos evangelizadores o agentes de pastoral. Pero no tiene lío que nos llamemos facilitadores. ¿No? Ahorita lo vamos a ver en la descripción de qué es liderar y liderazgo. Nosotros somos facilitadores, somos pastores, somos guías, somos coach, somos líderes, somos gente que acompaña a otra gente en un estatus homogéneo por el bien de la gente, ¿sí? O sea, no nos hagamos líos con el tema de si el término liderazgo o líder dentro de la Iglesia Católica no es evangelizador, no está dentro del marco católico, dentro del marco bíblico, teológico, no. O sea, hace parte pues de la integralidad de nuestra misión. Somos líderes todos. Ahora la pregunta que surge, y ahí sí le invito a que alguno lance una apreciación, no una pregunta, sino una apreciación. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el líder nace o se hace? Es una pregunta básica y que cabe dentro del marco de la formación de liderazgo. ¿Un líder nace o se hace? ¿Quién levanta la mano y nos cuenta? Evita, bendiciones, bienvenida. Bendiciones. Un líder
¿Nace o se hace? Nace. Bueno, Martica Castillo dice que nace. Sí, Nace. Nace y se hace. Nace y se hace. Nadia Sí. Pardo dice nace y se hace. Nace y se hace. Sí. Pienso Se exactamente lo hace. mismo. Nace y De se mi hace. parte. Levanta el dedito El líder- arriba los que dicen nace y se hace, los dos. Levanta el dedito así. Pero Nace y tiene se que hace. explotarnos, ¿no? Nace y se hace. Nace y se hace. Ok, solamente el dedito arriba los que piensen que solo se hace. No. Ok, listo. Bueno, la respuesta es muy básica y es y hay un principio bíblico que nos orienta para la respuesta, ¿no? Y es una respuesta muy sencilla. Es la primera, el líder nace y se hace. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos un mismo origen, Dios, y hemos sido hechos a imagen y semejanza, y nos han dado una estructura humana muy similar. Cuerpo, alma y espíritu, conciencia, inteligencia, voluntad, libertad, afectos, propósitos de bien, memoria, etc. Nos han dado una estructura de imagen y semejanza similar. Y nos han dado una misión común. Esa misión común ustedes la encuentran en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro del Génesis. Al ser humano le dieron 3 misiones. Una, existir. Multiplíquense y llenen la tierra. 2, administrar, es decir, sométanla. Y someterla no es aplastarla y malversarla, sino administren lo creado. Y 3, trasciendan. Y esa trascendencia es cuidar la relación con Dios, que eso fue lo que nos pidió Dios a nuestros primeros padres, que fueran chamar, en hebreo significa cuidador, cuidador de algo muy valioso, muy significativo, la relación con Dios, trascender. Es decir, todos los seres humanos nacimos con esas 3 misiones y con esa condición, con cuerpo, alma, espíritu, conciencia, memoria, voluntad, afecto, libertad, vocación de bien, de bienaventuranza, deseo de Dios, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos los seres humanos tenemos que sí o sí administrar la vida, sí o sí vivir la vida y trascender la vida. O sea que todos tenemos que sí o sí tener un liderazgo personal. Ahorita vamos a ver los niveles de liderazgo. Sí o sí, todos necesitamos asumir nuestro liderazgo personal, es decir, la construcción y la administración de nuestra propia vida. O sea que todos tenemos que llegar a entrenarnos para ser buenos líderes. El conocimiento, la vida misma, la ruta de la existencia nos va dando las herramientas para fortalecer nuestras habilidades, nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestras competencias y todo lo que requerimos nosotros como seres humanos para administrar y trascender la vida, eso se va adquiriendo. Así que la pregunta sería, no es si somos o no somos líderes, si somos llamados al liderazgo o no somos llamados, sino más bien qué tipo de liderazgo yo ejerzo y qué tipo de entrenamiento yo he asumido para generar un liderazgo cada vez más asertivo. ¿De acuerdo? Ok, aquí viene las 3 preguntas. ¿Qué es liderar? Aquí no voy a hacer más preguntas, voy rápido a los conceptos desde el enfoque Renova. ¿Qué es lo que nosotros vamos a generar en este proceso, en estos encuentros, los que quieran participar? Primero, ¿qué es líder? Y aquí apúntenlo, por favor, apúntenlo ahí en sus libretas. Este material se los voy a dar igual. Líder es toda persona en búsqueda de sentido, con metas claras, rutas concretas y ánimo sostenido. Concepto de líder desde nuestra experiencia. Líder es, y una experiencia muy global, no tanto enmarcada pues en lo católico y en lo teológico, en lo bíblico, sino una visión, desde una visión pedagógica también, ¿no? Muy general. Toda persona en búsqueda de sentido, con metas claras, con rutas concretas y ánimo sostenido. Un líder es una persona que tiene la visión de hacia dónde va, espiritual, humana, social, etcétera, sabe hacia dónde va, conoce sus propósitos, conoce sus áreas de administración y ha generado unos propósitos a corto, mediano y largo plazo, de pequeña, de mediano, de gran envergadura. Es persona que sabe hacia dónde va. Si te preguntan, oye, ¿tú espiritualmente para dónde vas? Esa persona sabe. Oye, tú económicamente para dónde vas, familiarmente para dónde vas, etcétera. Hay una claridad de la visión. 2,
conoce las rutas y es muy receptivo y muy perceptivo para comprender y para identificar esas rutas que lo lleven hacia la realización de esos sueños. Y tiene un ánimo sostenido. Un líder, y yo se los digo de verdad con toda honestidad, y se los digo desde mi propia experiencia y de la experiencia de cercanos, un rasgo fundamental de un líder es que tiene un ánimo sostenido, un ánimo, un entusiasmo, una fuerza, una pasión sostenida. Es decir, ha superado sus propias crisis de afecto, ha superado sus propios vacíos, va superando sus rupturas y va generando toda una identidad y va generando toda una consistencia por virtud humana, pero también por disposición y apertura a la gracia. Un líder se sostiene en su ánimo, en su esperanza, en su fuerza, en su pasión, por dos fuentes. Fuente humana, o sea, virtud, fuerza interior, voluntad, sentido, etcétera, búsqueda, aprendizaje, entrenamiento, autohabilitación, pero sobre todo, por la gracia de Dios que es dada al ser humano y que opera en él. Es decir, por eso es que nosotros invitamos a la gente a orar, a ir a la Eucaristía, a entrar en comunidad, a hacer procesos de liderazgo, a aprender, porque son medios de transmisión de esa gracia que viene a través del conocimiento y que viene como fuerza de Dios, como regalo, como presencia de Dios, vida de Dios, que nos pone en perspectiva de sueños y en perspectivas de rutas para construir esos sueños. Así que bueno, un líder es una persona con esas características de manera básica. Es distinto a la segunda pregunta. Aquí les pongo el cursor. ¿Qué es liderar? Y aquí viene una clave fundamental. ¿Qué es liderar? Liderar es la capacidad de generar que otras personas se inspiren, sigan una causa y trabajen por ella. Y aquí es fundamental lo que les voy a decir, les voy a compartir. Liderar es la acción de inspirar a otras personas para que sigan una causa y trabajen por ella. Ve, hermanos, yo les motivo a que este enfoque de liderazgo no sea un enfoque egocéntrico y codicioso, porque el liderazgo puede tener un enfoque egocéntrico y codicioso. Es decir, yo quiero ser líder para ganar adeptos, yo quiero ser líder para ganar rating, yo quiero ser líder para ganar seguidores, yo quiero ser líder para que me sigan a mí y sigan mi causa. El liderazgo en Jesús, desde lo que nosotros planteamos como Renova, es un liderazgo, no me sigan a mí, Rafael, no sigan a la persona tal, no sigan a tal, no, sigan a Jesús, que es su centro, en él crecen, maduran y trabajen por su causa. Por supuesto que nosotros nos vinculamos, nos relacionamos, nos seguimos, nos inspiramos, nos edificamos, etc. Pero el liderazgo que nosotros proponemos, un liderazgo en Jesús, es un liderazgo de yo inspirar a otros para que esos otros se enamoren de Jesús y que ya enamorados conozcan a Jesús, lo amen, lo sigan y trabajen por su causa. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Amén. Listo, muy bien, excelente. Amén. Liderar es orientar. Esos son los principios. Orientar, facilitar, acompañar, inspirar, corregir. Son expresiones muy de tipo pedagogía, ¿no? De acompañamiento, de camino. Así que la misión de todos nosotros es inspirar a la gente y que ellos se enamoren de Jesús, y nosotros como hermanos somos beneficiados por eso, porque una persona enamorada de Jesús se vuelve mejor persona, más linda, más amorosa, más cercana, más cordial. Es fenomenal. Listo. Y por último, ¿qué es liderazgo? Y aquí es clave esto, hermanos. Ya bien, primero, ¿qué es un líder? Y ya señalé unas características generales globales. ¿Qué es liderar? ¿Qué significa el ejercicio de liderar? Pero ahora, ¿qué es liderazgo? Liderazgo tiene que ver con algo muy personal de comportamientos, de habilidades y de competencias. ¿Qué es liderazgo? Es el conjunto de comportamientos, mi forma de comportarme, mi sistema de comportamientos, habilidades y competencias que tenemos cada uno de nosotros o que nos formamos, vamos habilitando en nosotros, que nos capacita para influir, para optimizar procesos que permitan el alcance de objetivos y metas y propósitos individuales, grupales y organizacionales. Es decir, mi comportamiento, mis habilidades, mis competencias generan
influyen y optimizan procesos en mi parroquia, procesos en mi familia, procesos en mi empresa, procesos. Es decir, mi liderazgo debe generar, debe optimizar, debe fortalecer, debe hacer progresar, debe tener un valor que agregue a los demás, que agregue a los grupos, que agregue a mi vida, que agregue a la familia. Y un liderazgo asertivo potencializa, escuchen bien esto, potencializa fortalezas, supera amenazas y aprovecha oportunidades. O sea, nosotros con un liderazgo bien entrenado, una formación en liderazgo bien entrenado, potencializamos fortalezas, supera amenazas, aprovecha oportunidades para el mejoramiento personal y colectivo. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué ves cuando ves una oruga? Alguien que me responda, por favor. ¿Tú qué ves cuando ves una oruga? Repito, ¿tú qué ves cuando ves una oruga? ¿Alguien que responda? Yo. Dale, Cuando veo una oruga, Nadia Pardo, de Colombia. cuando veo una oruga, pues estoy pensando que va a salir una mariposa de la oruga. Ok. Vea, Ujú. acabamos de escuchar algo supremamente significativo. ¿Qué vio Nadia? Vio con esperanza lo que puede ocurrir en el futuro, ¿verdad? Básicamente un proceso, es decir, una metamorfosis que esa oruga va a tener. Hay quienes ven la oruga y lo único que ven es un gusano desgraciado. Hay quienes ven una oruga y lo único que ven es un gusano, ¿verdad? Asqueroso, peludo y feo. Cuenta la historia que Jesús iba, una historia linda que me contaron el otro día, cuenta la historia que Jesús iba de camino con sus discípulos y con algunas personas, con otros discípulos. Y entonces pasaron por el lado donde había un burro muerto, un asno muerto. Y ese asno muerto estaba podrido, horrible, flaco y con los dientes así, ¿cómo está? Como los dientes así, del burro. Y los discípulos se taparon la nariz, ¡ah, qué asqueroso, horrible! Y los otros también, ¡ah, qué horrible! ¡Ah! Y querían salir rápido de ese lugar. Cuando iban más adelante, unos 30 o 40 metros adelante, cuenta la historia que algún discípulo le dijo, maestro, sí, odio eso tan horrible. Y el maestro les dice a todos, ¿se dieron cuenta ustedes de las perlas blanquísimas que tenía ese animal en su boca? O sea, esos dientes tan maravillosos que tenía. Y todos quedaron, pero ¿cómo así? El maestro se fijó en los dientes preciosos de un burro muerto y nosotros todos nos quedamos fue con el olor fétido y con lo asqueroso de aquel suceso, ¿no? Un líder no ve un gusano, ve una mariposa volando. Un ser humano, un líder ve a un ser humano en su mejor expresión, no en su peor condición. Esa es la mirada de Jesús y esa es la mirada de un líder. Un líder no se queda con lo fétido del suceso, no se queda con lo imperfecto del suceso, sino que ve mucho más allá de las realidades de deficiencia y de precariedad de un ser humano. Jesús nos dio muestra en muchísimas ocasiones en el Evangelio en cuanto a eso. Así que un liderazgo asertivo es una persona que siempre ve oportunidades y las fortalece en personas, en familias, en grupos, en comunidades, en iglesia. Un liderazgo asertivo, ¿estamos bien? Un liderazgo asertivo es el que potencializa esas fortalezas, pero ve amenazas y no se queda quejándose de las amenazas y de lo desgraciada que es la vida y de las imperfecciones propias, sino que su entrenamiento le ha capacitado para para superar esas amenazas. Y un líder, principalmente un liderazgo asertivo, es una persona que siempre está viendo oportunidades y aprovechándolas. No para su beneficio propio, no para su codicia humana, sino para el bien común. Por supuesto que nos beneficiamos. El líder se beneficia de ese aprovechamiento de oportunidades, pero el líder ve las oportunidades, las potencializa, las aprovecha para el bien común, no solamente para su propia sobrevivencia y desarrollo. Así que bueno,
dice Proverbios 11:14 que un liderazgo sabio, sin un liderazgo sabio la nación se hunde. Con líderes sabios y contenidos, es decir, formados, viene la estabilidad. Y aquí termino con esto siguiente. Chan. Miren, queridos amigos, el liderazgo que nosotros proponemos de aquí en adelante y que vamos a seguir promoviendo en las parroquias, en los líderes de movimientos, en los mismos párrocos, sacerdotes, religiosas, laicos, el liderazgo que nosotros proponemos se llama un liderazgo circular. El camino del liderazgo propuesto por nosotros se llama un liderazgo integral circular. A ver, ¿por qué un liderazgo circular? Y les explico los 3 niveles y ya termino. ¿Por qué un liderazgo circular? Después yo les voy a compartir un arquetipo. Un arquetipo es un modelo a seguir, un modelo bueno, muy óptimo a seguir, un modelo pedagógico que se llama El Camino del Héroe de Joseph Campbell, que es muy, muy aplicado al camino de Jesús, al proceso discipular que Jesús plantea para nosotros. ¿Por qué nosotros planteamos un liderazgo circular? Porque mira, el liderazgo lineal, que empieza en la A y termina en la Z, pero es lineal, termina haciendo que las personas en algún momento de su vida, después de haber tenido una experiencia querigmática de encuentro con el Señor, un proceso de comunidad, de crecimiento, y una maduración, un entrenamiento, un fortalecimiento de sus habilidades y competencias, llegar a un punto en el que el líder, en el que el discípulo misionero se considera ya terminado, ya formado. O sea, yo ya he recorrido el camino, yo no tengo que volver a hacer una experiencia querigmática, yo no tengo por qué ir a recibir clases de catecismo, yo no tengo por qué irme para atrás. Resulta que eso es lo que San Juan nos explica en Apocalipsis 2:4, reclamándole a la iglesia de su reconoce su persistencia, reconoce su honestidad, reconoce su fuerza por seguir adelante, pero le reclama una cosa: te has olvidado del primer amor. La propuesta que nosotros hacemos es un discipulado, un liderazgo circular, es decir, que empiece con un encuentro con el Señor, es decir, con un querigma en su vida, que siga en un cultivo, es decir, en un proceso de formación, de crecimiento, de maduración en Cristo, en todos los aspectos integralmente, vaya bajando en círculo y luego genere también una madurez y que dé fruto y dé gloria a Dios, pero que no se ufana de haber pasado esos niveles de ya estoy dando cosecha, estoy dando mucho fruto y qué bonito soy, cómo me quiero, yo soy el máximo, como yo no hay ninguno, etcétera. No, sino que la persona ya está dando frutos, diga y tome conciencia y diga, yo tengo que volver a mis raíces, tengo que volver al inicio, es decir, tengo que volver a encontrarme. Pero no nos podemos quedar en lo primario, pero tampoco en lo medio, pero tampoco en la cosecha, es decir, en lo último. Hay que seguir dando la vuelta. Después ya les explicaré con pelos y señales de qué se trata este camino circular del liderazgo. Pero la intención es que ustedes digan, vea, yo ya inicié un camino espiritual, yo ya inicié un camino formativo de encuentro con el Señor, pero ahora quiero seguir fortaleciendo mi formación, mi crecimiento en Jesús, madurar, pero nunca quiero dejar de volver al primer inicio y seguir y volver al primer inicio, de tal forma que mi vida vaya girando como una rueda hacia adelante en la experiencia de Jesús, en el crecimiento de Jesús y en la maduración, es decir, en el dar frutos que den gloria al Padre de Jesús, pero no lineal, sino circular. ¿Cuáles son los 3 niveles que nosotros proponemos y que deberíamos contemplarlos en todos los liderazgos? Primer nivel se llama liderazgo personal, apúntenlo. Segundo nivel se llama liderazgo grupal. Y tercer nivel se llama liderazgo organizacional. Eso en términos de liderazgo, en términos generales. Ahí involucra todos los tipos de liderazgo y todos los elementos que integran el liderazgo. Sí. ¿De qué comprende el primer nivel? Nosotros llegamos hasta el segundo nivel porque es lo que nos interesa fortalecer en los discípulos misioneros en esta experiencia. Primer nivel, segundo nivel. Primer nivel comprende 3 elementos: autoconocimiento, autogestión, o sea, autoadministración de todo lo que soy yo, de todo mi potencial, y autoproyección de esos 3, de ese potencial.
toda persona que quiera liderar grupalmente y que quiera liderar organizacionalmente, es decir, que quiera generar una experiencia colectiva, organizada, una estrategia, un plan, un método, si antes no se ha experimentado, si antes no se ha entrenado, se ha capacitado en el liderazgo grupal y en el liderazgo personal, va a tener problemas de gobierno, va a tener problemas de dirección, va a tener problemas, va a ser un autoritario, va a ser una persona codiciosa, egocéntrica, él es el centro de todo, etcétera, porque tiene muchos vacíos y muchas falencias. ¿Cuál es el liderazgo fundamental que nosotros debemos en primer orden asumir? El liderazgo personal, el de la autoadministración, el de la autoconstrucción, el de la asumir la propia vida, tomar responsabilidad de la vida. Y eso implica 3 elementos, se los dije: autoconocimiento, qué tipo de personalidad tengo, cuál es mi carácter, o sea, cuáles son los rasgos de mi carácter, cómo manejo mis emociones, cómo está mi historia, qué capacidades, qué habilidades, qué competencias tengo yo ya desarrolladas y cuáles no, etcétera. Es un proceso de autoconocimiento continuo que nos va a llevar a una identidad auténtica y que nos va a llevar a nosotros a contemplar realmente lo que somos para administrarlo bien y para trascenderlo. Vea, y aquí termino con eso, nosotros estamos hechos, uno, para amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el ser, y al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la centralidad del Antiguo Testamento y la centralidad del Nuevo Testamento. Para eso estamos creados, ¿verdad? Para vincularnos con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Pues una persona que asume su liderazgo personal y que se conoce su potencial y lo sabe administrar, lo pone al servicio de esa realidad, de relacionarse bien con Dios, bien con los demás, bien consigo mismo. ¿De acuerdo? Solo así podemos llegar al segundo. No quiere decir que usted no genere alternamente ese proceso. Lo puede estar trabajando en usted, pero también trabajando en la parte relacional, en la parte social. O sea, usted en el liderazgo personal generó unas habilidades y unas competencias personales, pero luego en el segundo nivel usted va a generar unas competencias, unas habilidades grupales, sociales, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la empatía, como por ejemplo la capacidad de inspirar a los otros, aunque usted esté también en dificultad, inspirar siempre a los otros, una capacidad de enfocar a los otros, una capacidad de organizar a los otros, de comunicar a los otros, de evaluar también todo el contexto y de innovar, ¿de acuerdo? Entonces esos 3 niveles son los que nosotros vamos a trabajar en estos días. Vamos a arrancar, que es básicamente la primera etapa de lo que proponemos en Renova, formación para líderes. Vamos a arrancar con elementos de autoconocimiento, con elementos de autoadministración, cómo administramos todo lo que somos y todo el potencial que tenemos y cómo proyectamos todo esto, ¿de acuerdo? Y después vamos a trabajar un poco el tema de la empatía, la inspiración, el enfoque, cómo generamos conexión con el grupo, cómo generamos todas unas habilidades y competencias para eso, ¿de acuerdo? Y por supuesto, la intención aquí, vea, fíjense que tan solo les he señalado el primer punto de la primera etapa, entrenamiento del equipo local de líderes, es decir, introducción al liderazgo integral, de tal forma que consolidemos un perfil de líder y unas características de un equipo local bien sólidas, bien fuertes, ¿de acuerdo? Así que bueno, después yo los invitaré a que sigamos en esta primera parte que es liderazgo personal. Los voy a invitar a que continuemos con varios temas que comprenden esos 3 aspectos: autoconocimiento, autogestión de lo que nosotros tenemos, autoadministración y por supuesto cómo proyectamos, cómo ponemos todo este liderazgo a favor de vincularnos acertadamente con Dios, acertadamente con los hermanos y acertadamente con nosotros mismos. Listo. Preguntas ahora sí, pero así, verbales, please. Preguntas. Bueno, yo más que una pregunta, Rafa, como un aporte que me surgió ahora, ¿sí? Sí, dale, dale. Bien, pues yo haciendo reminiscencia un poquito de la formación que se lleva en la comunidad de Agustinos Recoletos para los frailes, esta mirada es un enfoque muy antropológico, ¿no? Sí, y eso es que eso a veces la gente de las parroquias no lo entienden, ¿sí?
ni siquiera en las catequesis, qué es lo que se debe hacer con los niños. No voy a llevar una doctrina, primeramente, que pues el chico de entrada no lo va a aceptar, ¿sí? Y mucho más difícil en estos tiempos que ellos están metidos en una cantidad de informaciones y eso se trata del querigma, ¿sí? Y acá, por ejemplo, para los agustinos recoletos, antes de que, pues, para hacer un buen discernimiento del candidato, a ellos se les dice primero, hay que ser persona, después hay que ser cristiano, después de ser cristiano hay que ser iglesia, después de ser iglesia, ser apóstol dentro de la iglesia y después ser capaz de vivir en comunidad, que es lo que piden, sí, dentro de la comunidad agustiniana, ¿no? Y eso es complicado hacérselo entender a las parroquias, a las personitas. Y esto del tema del liderazgo, estamos dolientes. Pues yo hablo por la experiencia parroquial de la comunidad, ¿sí? De laicos comprometidos y que se quieran preparar, ¿sí? Porque sí, me quiero comprometer, pero no me quiero preparar, no me quiero formar, ¿sí? Entonces, es algo de desaprender para aprender, ¿sí? Excelente. Algo muy pedagógico y que esto es una propuesta excelente, ¿sí? No es primera vez que la escucho, y algo hemos estado hablando también por ahí con el padre Andrés sobre el tema y bueno, creo que hay más elementos de este Sí. tema del liderazgo. Y no, Bueno, muchas Alejo, gracias por ese enfoque, esa perspectiva que me ampliaste en esta noche. ¿Vale, Rafa? Alejo, mil gracias por tu aporte. De eso se trata. Mira que yo al comienzo de mi ministerio, yo 21 años de ministerio de evangelización, intentando aprender todas las formas, todos los medios, y yo tenía esa duda fuerte, 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 y me la aclaró el padre Fidel Oñoro, tomando a San Pablo y tomando a San Agustín en un encuentro internacional de los que compartimos con Stuart y otros amigos de Estados Unidos aquí en Colombia. Yo le hice esa pregunta porque yo tenía una herida en el alma, porque mi concepto pedagógico de evangelización durante mucho tiempo fue ir con el concepto, ir con la norma, ir con la regla, ir con el concepto, con el aprendizaje como tal conceptual. Y yo sabía que la gente, yo no conectaba con la gente. Yo le anunciaba el querigma y entonces salía, sí, el Padre Dios te ama, hay que reconocer nuestro pecado y Jesús te salva, acéptalo en tu corazón y empieza a vivir una conversión, una vida nueva y el Espíritu te llena y Sí. yo iba con ese voltaje querigmático, pero la gente no conectaba conmigo. O yo no conectaba con la gente, Sí. una cosa pasaba. Y yo decía, Señor, pero dame la luz, yo no quiero comenzar, yo no sé, y una vez preguntando, duré una charlita con el padre en ese encuentro, y el padre me decía, Rafa, es que toda evangelización y todo acompañamiento espiritual no debe comenzar por la imposición del concepto, sino por la conciencia del ser humano, es decir, por lo antropológico. Por eso es que a veces habla más un abrazo, habla más la cercanía, habla más una comprensión en un momento difícil en una persona, que una imposición del concepto religioso, de una imposición. No, yo creo que eso es esto que acabamos de abordar aquí con Alejo, y lo que nos dice Alejo es clave. San Agustín comienza por conócete a ti mismo, ahí está la verdad y ahí está el maestro interior dentro de ti, el Espíritu Santo, y te va generando una conciencia de no caminar en fe por obligación, imposición, sino por convicción, por necesidad. Es decir, la religión no debería comunicarse como una imposición. El camino de fe, el camino de salvación de Jesús, una imposición por una institución, sino más bien por una inspiración por personas de carne y hueso que son cercanas y que le generan a la persona dignidad, respeto, consideración, compasión, dignificación. A veces uno hace crecer más en un ser humano la compasión, la condescendencia, tranquilo, esto lo podemos superar. Es cierto, te equivocaste, pero vea, Dios tiene misericordia y vamos, que podemos. A decir, eres un pecador desgraciado que Dios te va a castigar. Así que bueno, por eso les decía al comienzo que es necesario, que los primeros desafíos que tenemos es, uno, cambiar nuestros lenguajes. Y no estamos hablando con esto diciendo que estamos
alcahueteando las decisiones, los comportamientos inadecuados de la gente. No, hay que tener condescendencia, misericordia. Eso es lo que nos enseña Jesús en la parábola, en el capítulo 10, versículo 29, en la parábola del buen samaritano, nos enseña Jesús. Consideración por el ser humano más que por el concepto y por la leguleyada. ¿Vale? Vuelvo a insistir en una cosa con la que inicié. Mira, Renova no es un movimiento, no es un movimiento eclesial. Renova es laicos enamorados de Jesús, enamorados de la iglesia, que el Espíritu Santo nos ha inspirado y que el Papa nos ha inspirado y que queremos inspirar nosotros a su vez a los laicos para que desde sus condiciones de líderes parroquiales, de miembros de comunidades, de distintos movimientos de la Iglesia Católica, puedan fortalecer su liderazgo personal y su liderazgo grupal eclesial. Es decir, todas las herramientas que nosotros hemos de manera rápida compartido hoy y que vamos a poder degustar y vamos a poder digerir un poco más en los encuentros posteriores, son herramientas que nos va a fortalecer nuestro liderazgo personal. Es decir, nos va a fortalecer nuestra filiación con Dios, nuestro crecimiento y maduración espiritual. Nos va a fortalecer nuestra vida de santidad, nuestra coherencia de vida, nos va a pulir internamente en nuestro ser a nivel personal, pero también nos va a capacitar para que nosotros seamos cercanos. El primer campo de evangelización es nuestra familia y ahí a veces nosotros carecemos de cercanía, de condescendencia, de bondad, de misericordia, es decir, de herramientas. Y cuando hablo de herramientas, no hablo solamente de herramientas didácticas y de herramientas pedagógicas y de habilidades y capacidades sociales y externas, sino hay unas habilidades propias que nosotros debemos fortalecer en Jesús. De hecho, bueno, y también tengo que decir aquí que aquí dentro del grupo en Colombia, en Bogotá, hay unos formadores maravillosos que nos vamos a juntar para llevar y fortalecer este liderazgo personal y grupal en todos los que quieran. Repito, con la intención de que ustedes fortalezcan su liderazgo personal y fortalezcan su liderazgo grupal de tal forma que ustedes sean agentes pastorales activos, empoderados, proponentes, proactivos, por supuesto, en sus entornos familiares y eclesiales. De tal forma que no sea el párroco el que le ruega a usted, oiga, Pepito Pérez, por favor ayúdeme, y usted se haga el rogar, sino más bien usted sea el que toque la puerta y diga, vea, padre, tenemos esta iniciativa social, tenemos esta iniciativa de evangelización, tenemos esto por hacer, tenemos esto por ofrecerle, padre, y no, padre, déjeme hacer algo por ahí en la parroquia. O sea, yo creo que nuestra aspiración como laicos, como discípulos misioneros de Jesús, debe ser nuestra intimidad, nuestra relación con Dios, nuestra cercanía con Él, pero también ser líderes, evangelizadores de aquí hacia afuera, empezando por casa y en la parroquia y en la iglesia. Mis hermanos, muchas gracias. Quiero invitar al Padre, si está por ahí conectadito, Padre, que nos regale su oración final y su bendición para irnos fortaleciendo. Claro que sí, Rafa. Antes que darles la bendición, invitarlos cordialmente a esta semana de Laudato Si. Recordemos que Renova Más desde Argentina está haciendo un trabajo muy bonito para tomar conciencia de lo que significa para nosotros la casa en común. Entonces, si ustedes entran en el Facebook de Renova Más Argentina, van a encontrar los links de las diferentes actividades que ellos están promoviendo durante esta semana, que vale la pena que nosotros también vayamos tomando conciencia de lo que es nuestra casa en común. Al igual nuestra parroquia Santa Ángela Merici, junto al Centro de Evangelización Fuego Nuevo del Minuto de Dios, estamos trabajando fuertemente en construir la parroquia ecológica. Pues por estos tiempos del COVID se nos ha dificultado continuar con el proyecto, pero ahí vamos marcando el paso para que cuando se llegue el momento
poder compartirles también a ustedes esta experiencia tan bonita, tomar conciencia de lo que es nuestra casa en común. Así que cordialmente invitados esta semana de Laudato Si. Ojalá tengamos un tiempito para releer y apoyar esta iniciativa de Renova Más Argentina con Diego, que creo que vale la pena seguir y hacerlo conscientemente. Bueno, yo les pague a todos ustedes por su tiempo, por su disponibilidad, por esas ganas de conectarse a través de estos medios y todo por nuestra formación, por tener ese deseo en nuestro corazón, lo que quiere el Papa, una iglesia que esté en salida. Y esta es la manera de que nuestra iglesia pueda salir, teniendo buenos líderes como ustedes, que tengan ese deseo de formarse y de evangelizar con estas nuevas propuestas de iglesia que a través de Renova Más, aquí de Rafael, de Ricardo y de todo el equipo, pues les estamos ofreciendo. El Señor que tanto los ama esté con todos ustedes. Y La con bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Amén. Amén. Feliz y bendecida noche, Rafa y todos ustedes. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Rafael. Dios te bendiga. Gracias, Rafita. Gracias. Gracias. Sonrían. Gracias. Gracias.